Esta historia es una de esas que se cuentan con cierta prudencia. No es un mito urbano, tampoco una simple anécdota para espantar niños. Es un suceso que, según registros, ocurrió realmente, un caso extraño, oscuro y escalofriante, que fue documentado por la misma policía de Chicago en 1987. Y que, hasta el día de hoy, permanece sin explicación. Lo que escucharás a continuación podría ser una de las experiencias más perturbadoras que enfrentaron las fuerzas del orden en los Estados Unidos, porque a diferencia de otros relatos donde la veracidad se pone en duda, en este caso hablamos de hombres de uniforme, personas entrenadas, oficiales de la ley, individuos acostumbrados a lo peor de la noche, a lo peor del ser humano, y que sin embargo quedaron marcados por algo que no tenía explicación. Era una noche helada de noviembre de 1987 en Chicago. El viento golpeaba con fuerza contra los ventanales de las casas viejas, y las calles de los suburbios se encontraban prácticamente vacías. Esa era la clase de noches donde la ciudad parecía más silenciosa que nunca, como si se contuviera la respiración. En la centralita de la policía local, las operadoras trabajaban en turno nocturno, atendiendo las llamadas que no dejaban de llegar. Algunas eran rutinarias, quejas por ruido, reportes de peleas en bares, accidentes de tráfico, nada fuera de lo común. Hasta que, a las 11:47 de la noche, entró una llamada distinta. La voz era la de una mujer. Se escuchaba temblorosa, presa de los nervios. Entre sollozos, explicó que llevaba varios minutos escuchando gritos horribles que provenían de una casa abandonada cerca de su vecindario. No eran ruidos vagos, no eran los sonidos propios de animales callejeros o de adolescentes escandalosos. Eran gritos humanos. Desgarradores. Gritos de dolor. La operadora intentó tranquilizarla y obtener más información. ¿Está segura de que provienen de la casa? ¿Podrían ser vecinos? La mujer, con voz entrecortada, juró que no, que había visto esa casa cientos de veces, que estaba abandonada desde hacía años, y que lo que se escuchaba desde dentro no tenía nada de normal. Es como si alguien estuviera sufriendo, dijo la mujer antes de que su voz se apagara en un llanto. La centralita no podía ignorar algo así. Así que despacharon una patrulla. La primera patrulla se encaminó con 2 oficiales veteranos, que llegaron al lugar. La casa estaba en un vecindario deteriorado, ventanas rotas, grafitis en las paredes, y el jardín frontal lleno de maleza. Un lugar donde nadie querría pasar la noche. Lo extraño fue que, incluso antes de bajar de la patrulla, lo escucharon. Un grito. Era fuerte, prolongado. Un sonido tan humano que erizaba la piel. No era un simple alarido de dolor. Era como si varias voces se superpusieran en un coro siniestro, vibrando en el aire frío. Los oficiales se miraron. Ninguno quiso admitirlo en ese momento, pero ambos sintieron un escalofrío recorrerles la espalda. Descendieron del vehículo, linternas en mano, y se acercaron a la casa. Los gritos continuaban. Ecos inhumanos que parecían rebotar contra las paredes. Con armas desenfundadas, dieron la orden de entrar. La puerta estaba cerrada, pero no con llave. Bastó un empujón para que se abriera. Dentro, la oscuridad era total. El aire estaba enrarecido, cargado de polvo. El suelo crujía con cada paso. Pero lo más perturbador era que, cuanto más avanzaban, más fuertes se volvían los gritos. Los policías recorrieron la planta baja, el salón, la cocina, lo que parecía ser un comedor. Todo estaba vacío, con muebles viejos y restos de basura. Sin señales de nadie, pero los gritos seguían allí. Retumbaban, como si surgieran de las paredes mismas. Uno de los oficiales tomó la radio y pidió refuerzos. Tenemos algo raro aquí dentro. Necesitamos otra unidad. Se mandó otra unidad, que no tardó demasiado. Cuando la segunda patrulla llegó, todos entraron juntos. Revisaron cada habitación, subieron las escaleras, abrieron armarios, incluso bajaron al sótano. No encontraron absolutamente nada. Ni una persona, ni un animal, ni un equipo de sonido que pudiera estar reproduciendo aquellas voces. Y, sin embargo, los gritos no se detenían. Uno de los detalles más perturbadores de este caso es que varios de los oficiales aseguraron que las radios de sus patrullas también captaron los gritos. Como si, además de escucharse en la casa, también se filtraran en las frecuencias policiales. En teoría, esas radios solo captaban transmisiones de la central. Pero aquella noche,
Cada vez que un oficial intentaba comunicarse, el aparato escupía los mismos alaridos que se escuchaban en el aire. Este hecho quedó registrado en el informe oficial, aunque nunca se pudo reproducir la evidencia. Algunos afirman que la grabación desapareció misteriosamente de los archivos poco después, pero los policías sintieron un escalofrío y miedo. Imagina la escena. Hombres curtidos en la violencia, acostumbrados a ver cadáveres, a enfrentar tiroteos, a lidiar con lo peor de la noche. Y, sin embargo, esa madrugada, lo que escucharon los hizo palidecer. Unos oficiales declararon que sentían que las voces provenían de varias direcciones al mismo tiempo. Otros aseguraron que no eran voces humanas, que eran alaridos que parecían arrastrar un eco metálico, como si vinieran de algo no vivo. Hubo quien juró escuchar palabras sueltas, frases incomprensibles, algo así como un murmullo entre los chillidos. Aunque nunca se pudo confirmar. La policía pasó horas inspeccionando el lugar. Revisaron la casa, los alrededores, incluso casas vecinas. No encontraron nada. Finalmente, alrededor de las 4 de la madrugada, los gritos cesaron de repente. No hubo un desenlace. No hubo explicación. Simplemente, se detuvieron. Los oficiales abandonaron la casa con una sensación de derrota. Habían enfrentado algo que no podían comprender, algo que no podían reportar con lógica. El informe oficial fue breve y vago: ruidos no identificados provenientes de estructura abandonada. Caso archivado. Imagina cómo se han de ver sentido, al llenar ese informe. ¿Cómo explicar eso? Con el tiempo, algunos investigadores independientes retomaron el caso. Intentaron buscar explicaciones racionales. ¿Podrían haber sido indigentes dentro de la casa? ¿Animales heridos? ¿Un grupo de bromistas con altavoces? Nada de eso coincidía con los testimonios, porque lo que se escuchaba estaba más allá de lo natural. Los mismos oficiales admitieron que jamás habían oído algo parecido. Y aquí es donde la historia toma un giro aún más siniestro. Porque meses después, vecinos del área afirmaron volver a escuchar los gritos, aunque esta vez nunca se registraron oficialmente. Ahora tú, en su lugar, ¿qué sentirías? Si en una casa vecina, que sabes que no vive nadie, escuchas gritos que ni la misma policía pudo determinar el origen. Es lo que hace que esta historia sea espeluznante. Para los creyentes en lo sobrenatural, este caso es claro: la casa estaba embrujada. Algunos sugirieron que el lugar pudo haber sido escenario de crímenes atroces, y que las paredes absorbieron el dolor y lo repiten como un eco eterno. Otros creen que no eran almas humanas, sino algo más antiguo, entidades que usan el sonido para manifestarse. El hecho de que las radios policiales captaran los alaridos refuerza la idea de que no era un fenómeno acústico común, sino algo que se transmitía a través de ondas electromagnéticas. Hasta el día de hoy, el expediente permanece sin respuesta. No hubo culpables, no hubo víctimas identificadas, no hubo pruebas físicas. Solo queda el testimonio de oficiales que, entre dientes, admitieron haber sentido miedo verdadero. Y es que hay algo perturbador en esta historia. Porque no hablamos de un rumor ni de un cuento popular. Hablamos de policías. Hombres que, en teoría, deberían ser los menos propensos a dejarse llevar por la sugestión. Pero aquella noche, en 1987, algo los enfrentó a un misterio que escapaba de cualquier lógica. Algo que no se podía arrestar, ni disparar, ni encerrar en una celda. Solo gritos. Gritos imposibles de olvidar. Un eco que, según algunos, todavía se escucha si te atreves a pasar por aquella casa abandonada de Chicago. Años después, algunos investigadores han intentado rastrear la dirección exacta de aquella casa. Lo inquietante es que, según registros catastrales, el edificio fue demolido en la década de los 90. Hoy en día, en ese lugar hay un estacionamiento vacío, y aún así, hay quienes aseguran que, en las noches más silenciosas, cuando el viento golpea contra el concreto, todavía puede escucharse, a lo lejos, un grito ahogado, un recuerdo de aquella noche en que la policía de Chicago se enfrentó a lo inexplicable. Esta es una de esas historias que hiela la sangre, no solo por el misterio que encierra, sino porque sus protagonistas eran personas comunes, vulnerables. Y lo que les ocurrió sigue siendo un enigma. Uno de los casos más perturbadores en la historia de Estados Unidos ocurrió en el año 1978, en el condado de Yuba, California. A día de hoy, los investigadores aún no tienen respuesta definitiva.
Y lo más inquietante es que cada detalle de lo que sucedió parece diseñado para atormentar a cualquiera que lo estudie. Lo que escucharás a continuación es el relato de la desaparición y misteriosa muerte de 5 jóvenes que, a pesar de todo lo que se investigó, nunca pudo ser explicado. Los chicos, ¿quiénes fueron los protagonistas? Lamentablemente de esta historia, ellos eran conocidos en su comunidad como los 5 de Yuba: Ted Weir, de 32 años, Jack Madruga, de 30 años, Bill Sterling, de 29 años, Jazz Hewitt, de 24 años. Por último teníamos a Gary Mathias, de 25 años. Todos eran amigos inseparables. Compartían pasatiempos, el amor por el deporte, y también tenían en común que sufrían alguna discapacidad mental leve o problemas de aprendizaje. Aún así, eran perfectamente funcionales, se cuidaban entre ellos y eran queridos en su comunidad. La gente los veía como jóvenes buenos, inocentes, un poco distintos al resto, pero absolutamente inofensivos. Su pasión era el baloncesto. Estaban inscritos en un equipo llamado los Gatekeepers y esperaban con ilusión un torneo que tendría lugar al día siguiente de su desaparición. Esa ilusión, ese detalle inocente, hace que todo lo que ocurrió después sea aún más escalofriante. La última noche que estos jóvenes serían vistos juntos y bien, nos remonta el 24 de febrero de 1978, los 5 amigos decidieron ir a ver un partido de baloncesto universitario en la ciudad de Chico, a unos 80 kilómetros de Yuba. Salieron en el coche de Jack Madruga, un Mercury Montesgo de 1969. La noche transcurrió sin incidentes. Vieron el partido, disfrutaron, se compraron bocadillos para el camino. Todo parecía normal, sin incidentes, pero pocos se imaginaron lo que ocurrió. Después, simplemente desaparecieron. El hallazgo del coche fue un completo misterio, pues ocurrió 5 días después. El coche fue encontrado en una carretera de montaña, cerca del Bosque Nacional Plumas. El hallazgo no tenía sentido. El vehículo estaba en buen estado, tenía combustible suficiente, no presentaba fallas mecánicas, no había señales de accidente, estaba simplemente allí, detenido, como si sus ocupantes hubieran bajado por decisión propia y se hubieran internado en el bosque. Pero, ¿por qué? ¿Qué motivo habría? No había ninguna razón lógica para que hubieran conducido hasta allí, mucho menos de noche. La ruta no estaba en su camino de regreso, y además los 5 tenían discapacidad intelectual. Ninguno de ellos era amante de las excursiones salvajes. El coche estaba cerrado y con las llaves puestas. Dentro se encontraron envolturas de dulces, programas del partido y restos de comida. Todo indicaba que habían llegado hasta allí voluntariamente. Durante meses, equipos de rescate rastrearon la zona, helicópteros, perros, voluntarios. Nada. Era como si la tierra se los hubiera tragado. La desesperación de las familias fue creciendo. ¿Dónde estaban los chicos? ¿Cómo era posible que 5 hombres desaparecieran sin dejar rastro? Pasaron semanas, luego meses. Y finalmente, cuando llegó el deshielo del verano, la tragedia se reveló en toda su crudeza. A casi 30 kilómetros del lugar donde estaba el coche, en lo profundo del bosque, se encontró una cabaña del servicio forestal. Allí estaba el cuerpo de Ted Weir. Su cadáver yacía sobre una cama, cuidadosamente envuelto en varias mantas. Lo más perturbador, había sobrevivido al menos 8 semanas después de la desaparición. Sus pies estaban gravemente congelados. Había perdido casi la mitad de su peso. En la cabaña había comida enlatada suficiente para sobrevivir meses, incluso había leña y calefacción. Pero nada de eso fue usado. ¿Por qué Ted murió de hambre y frío? Teniendo los recursos al alcance de la mano, el misterio se hacía más grande. Poco después, los restos de Sterling y Madruga fueron encontrados a 18 kilómetros del coche, en un camino forestal. Ambos habían muerto de hipotermia. Más tarde, el cuerpo de Jazz Hewitt apareció disperso por animales salvajes, apenas a 3 kilómetros de la cabaña. El único que jamás apareció fue Gary Mathias. Hasta hoy, su paradero es un misterio absoluto. Existen muchas preguntas sin respuesta. ¿Por qué abandonaron el coche en perfecto estado? ¿Por qué se adentraron 30 kilómetros en un bosque helado, sin provisiones, sin experiencia? ¿Por qué no usaron la leña ni la comida de la cabaña para sobrevivir? ¿Quién envolvió el cuerpo de Ted en mantas, si sus amigos ya habían muerto antes? Cada detalle parece diseñado para desafiar la lógica. Con el paso del tiempo surgieron muchas hipótesis.
desorientación, se dice que, debido a su discapacidad intelectual, pudieron haberse confundido y tomado un desvío equivocado. Pero eso no explica por qué caminaron kilómetros adentro del bosque en plena noche helada. Persecución, algunos sugieren que alguien los obligó a ir hasta allí. Un secuestrador, una figura desconocida. Pero nunca se encontraron huellas ni indicios de terceros. Gary Mathias, este joven sufría esquizofrenia, aunque estaba medicado. Algunos creen que pudo haber tenido un brote psicótico y convencido a los demás de huir hacia el bosque. Pero eso no explica por qué el cuerpo de Gary jamás apareció. Fenómeno paranormal. Para quienes creen en lo sobrenatural, la conducta irracional de los chicos es una señal de que algo los arrastró fuera del camino. Algo que los atrajo a la montaña, como una fuerza inexplicable. Las familias jamás encontraron consuelo. Las investigaciones oficiales nunca dieron una respuesta clara. La muerte de los 5 de Yuba es recordada hoy como el caso Dyatlov americano, en referencia al famoso misterio ruso. Porque ambos comparten lo mismo. Personas que, de pronto, actuaron de forma irracional. Se adentraron en un terreno hostil y murieron en circunstancias imposibles de comprender. 40 años después, el expediente sigue abierto. No hay culpables, no hay pruebas nuevas. Solo quedan preguntas que jamás tendrán respuesta. La más perturbadora de todas, ¿qué fue lo que los llevó, en medio de la noche, a caminar kilómetros en la nieve hacia una muerte segura? Quizás nunca lo sepamos. Lo único seguro es que, cada invierno en Yuba County, cuando el viento sopla entre los árboles helados, los lugareños aseguran escuchar pasos en la nieve, 5 sombras caminando juntas, perdidas, repitiendo eternamente el último trayecto de sus vidas. Esta historia es de esas que hacen que uno dude de la realidad misma. No es un mito urbano, ni un relato inventado para asustar niños o distraer a curiosos. Es un caso documentado, registrado por policías, bomberos y forenses, un misterio que aún hoy desafía la lógica y el entendimiento humano. Se trata de una mujer que murió de una forma que parece imposible, de una manera que la ciencia no puede explicar del todo, y de la cual todavía quedan ecos que helarían la sangre de cualquiera. Esta es la historia de la mujer calcinada. Era una fría mañana de invierno en una ciudad del norte de Estados Unidos, una de esas ciudades donde la neblina se aferra a cada calle, a cada árbol, como un manto silencioso y húmedo. La ciudad parecía contener la respiración. No había mucho movimiento, solo los primeros transeúntes caminando cabizbajos, abrigados hasta el cuello, mientras el aliento formaba nubes de vapor frente a sus rostros. Fue un vecino, un hombre mayor que llevaba años viviendo en el barrio, quien notó algo que lo puso en alerta. De una de las ventanas de una casa normal, de 2 pisos, salía un humo denso, negro, con un olor metálico y penetrante, como si algo estuviera ardiendo desde adentro. No era el humo blanco de una chimenea ni el vapor de una estufa, era un olor que cortaba la garganta y que se sentía de forma repentina, como si penetrara hasta los pulmones. Alarmado, el vecino llamó a los bomberos y a la policía. Cuando los equipos llegaron, lo que encontraron los dejó helados y, para algunos, perturbados de por vida. La puerta de la casa fue forzada y al ingresar, la escena parecía sacada de un relato de terror. Sobre un sillón reclinable, en medio de la sala, se encontraba el cuerpo de una mujer reducida casi por completo a cenizas y fragmentos de hueso carbonizado. Pero lo que hacía el escenario aún más aterrador era que el resto de la casa estaba intacta. No había quemaduras en los muebles, cortinas, periódicos, alfombras, ni un solo rastro de fuego o calor excesivo. Ni siquiera los objetos más cercanos al cadáver mostraban daño alguno. Era como si un fuego invisible, selectivo, hubiera consumido únicamente a la mujer. El cadáver estaba grotescamente reducido. El torso había desaparecido casi por completo, los brazos y las piernas eran solo fragmentos carbonizados que apenas podían reconocerse. La cabeza, parcialmente intacta, mostraba rasgos congelados en una expresión de dolor indescriptible, un rictus que parecía reflejar miedo, sorpresa y horror al mismo tiempo. La escena era tan desconcertante que incluso los bomberos experimentados sintieron escalofríos. El olor, una mezcla de carne quemada y metal, impregnaba toda la sala, pero no había fuego activo. Todo parecía imposible. Los investigadores inicialmente consideraron la hipótesis de un incendio doméstico accidental. Quizás un cigarrillo mal apagado, o una chispa de la estufa.
Pero esa teoría se desmoronó rápidamente. Para que el cuerpo humano se redujera a cenizas, se requieren temperaturas extremadamente altas, de al menos 1500 grados Celsius, similares a las que se producen en un horno crematorio industrial. Ningún incendio doméstico puede generar ese calor concentrado sin afectar el entorno, y en este caso, absolutamente nada alrededor del cadáver había sufrido daño alguno, ni el sillón, ni la alfombra, ni las cortinas, ni siquiera los objetos a pocos centímetros mostraban quemaduras. Los forenses que examinaron los restos encontraron rastros de grasa humana derretida, lo que podría explicar, según algunos, el llamado efecto mecha. La grasa funciona como combustible, alimentando la combustión del cuerpo, pero incluso esta teoría se quedó corta. No había rastros de acelerantes, líquidos inflamables ni fuego artificial que pudiera justificar la intensidad del fenómeno. No había velas, no había chimenea encendida, no había indicios de materiales que pudieran generar semejante calor. Era, sencillamente, un cuerpo consumido desde dentro, como si hubiera ardido por sí mismo. Los vecinos del área reportaron cosas extrañas la noche anterior. Algunos afirmaron haber escuchado gritos desgarradores provenientes de la casa, unos sollozos entrecortados, otras voces que parecían susurrar palabras incomprensibles. Otros percibieron un resplandor azul que iluminaba por segundos la ventana de la sala. Algunos aseguraron que había un olor raro, metálico y penetrante, mucho antes de que los bomberos llegaran. Nadie se atrevió a acercarse durante la noche, pero todos coincidieron en que había algo inquietante en esa casa, una sensación de malestar que no podían explicar. Pronto comenzaron a surgir rumores más perturbadores. Se decía que la mujer practicaba rituales esotéricos, que había experimentado con símbolos y con velas negras, y que incluso practicaba algún tipo de meditación oculta o rituales de invocación. Otros afirmaban que había sido maldecida, o que alguien le había hecho un daño intencionado mediante medios ocultos. Algunos vecinos recordaban que, días antes de morir, la mujer había mencionado sentir un calor interno intenso, como si algo ardiera dentro de ella. Este detalle, aunque anecdótico, parecía coincidir con lo que los forenses observaron, un cuerpo reducido a cenizas por dentro, mientras el exterior permanecía intacto. La hipótesis de la combustión humana espontánea comenzó a tomar fuerza entre los investigadores. Este fenómeno, documentado desde el siglo XVIII, describe casos en los que personas son consumidas por fuego desde el interior de su cuerpo, mientras que los objetos alrededor permanecen intactos. Las víctimas suelen morir de manera rápida, sin tiempo de reaccionar, y sus cuerpos se encuentran reducidos a cenizas o fragmentos de hueso carbonizado. La ciencia aún no tiene una explicación concluyente. Se sabe que ocurre, pero no se entiende cómo ni por qué. La mujer calcinada, en este sentido, se convirtió en uno de los casos más extremos y desconcertantes. La intensidad del color que consumió su cuerpo era tal que ningún fuego común podía haberlo generado. Los bomberos y policías que estuvieron presentes reportaron sentirse perturbados por la escena. Algunos incluso afirmaron haber tenido pesadillas recurrentes durante semanas. Algunos renunciaron a sus puestos, incapaces de superar la imagen que habían presenciado. Los detalles más inquietantes surgieron cuando se analizó la escena a fondo. La grasa humana derretida parecía haber alimentado la combustión del cuerpo, pero no había signos de que la mujer hubiera manipulado algún tipo de combustible. No había restos de productos químicos, ni fuegos provocados de manera externa. Era como si el cuerpo se hubiera transformado en su propio horno, consumiéndose desde adentro. A medida que los meses pasaban, surgieron nuevas teorías y especulaciones. Algunos científicos propusieron explicaciones relacionadas con la química interna del cuerpo, acumulación de gases inflamables, reacciones bioquímicas desconocidas, tal vez una combinación de alcohol o metales pesados que podrían haber causado combustión interna. Pero ninguna de estas explicaciones lograba reproducir el fenómeno con resultados similares en laboratorio. Otros afirmaron que era un fenómeno paranormal, que alguna fuerza invisible había consumido su cuerpo. Algunos creyentes en lo oculto hablaban de maldiciones, rituales, o de energías que escapan a nuestra comprensión. La vivienda siguió siendo objeto de especulación. Vecinos aseguraban que, incluso años después, se percibía un olor persistente a cenizas y hierro, y que en noches de invierno se podía ver la silueta de una mujer en la ventana, observando la calle. La policía archivó el caso como muerte accidental por causas indeterminadas, pero los investigadores que trabajaron en él sabían que no había explicación racional.
La muerte de la mujer calcinada sigue siendo un misterio absoluto. Hoy, el caso es un ejemplo de cómo la realidad puede superar la ficción, de cómo existen fenómenos que desafían la lógica humana y nos recuerdan que hay cosas que simplemente no comprendemos. La mujer calcinada es un recordatorio de que, a veces, la muerte puede ser más extraña y aterradora que cualquier historia inventada, y que ciertos misterios permanecen ocultos en las sombras, esperando a ser descubiertos. O quizás, mejor dejarlos en silencio. Cada invierno, quienes pasan por esa ciudad aseguran que pueden sentir algo extraño, una presencia que quema con calor invisible, que observa desde ventanas apagadas, y que nos recuerda que no todo lo que existe se puede ver, tocar o comprender. El caso de la mujer calcinada sigue abierto, incompleto, aterrador y misterioso. Y quizás, nunca encontraremos todas las respuestas, porque hay misterios que no están hechos para ser resueltos, y verdades que arden más que cualquier fuego.